Refresca tu vida espiritual, conoce más a Dios, profundiza en verdades que te ayudarán a crecer en tu fe. Podcast Palabras de Fe con tu amigo, consejero y pastor Engelbert González Pineda, con Devocionales, reflexiones bíblicas, mensajes dominicales, entrevistas. a continuación, conversaciones espirituales con otros creyentes. Bendiciones amigos, para mí es un privilegio poder estar con ustedes. Bienvenidos a su podcast Palabras de Fe. Mi nombre es Engelbert González, pastor, amigo, consejero. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes y nuevamente con el doctor Leonardo Contreras. Bienvenido, doctor. Engel, muchas gracias por invitarme otra vez. Te agradezco la invitación. Buenas noches, buenas a todos. Gracias nuevamente por invitarme, pero también por darme la oportunidad de poder hablar sobre los temas que tú y yo tenemos siempre en discusión. Claro, ¿Okay? para mí es un privilegio. Hoy tenemos un tema, de estos temas sensibles que tienen que ver con las convicciones cristianas, convicciones y con prácticas, con disciplinas cristianas que ayudan al crecimiento personal, al crecimiento espiritual, que ayudan también a fortalecer la fe en cada uno de los creyentes. Y el tema que hemos traído hoy es el devocional. ¿Qué es el devocional? La vida devocional. Quiero que mis escuchas y las personas que nos están viendo por los diferentes canales, porque gracias a Dios este podcast está saliendo por YouTube, YouTube Music, Spotify, Amazon, Apple Podcast. Quiero explicarles un poco que hace algunos años recibí una llamada mientras yo vivía en Panamá, estaba allá ministerialmente trabajando en Panamá, y recibí hace algunos años una llamada preguntándome qué era el devocional, porque yo hablo mucho del devocional y la gente no sabía. Se reunieron algunos hermanos, me llamaron y me preguntaron qué era el devocional. Y en el 2016-2017 emití un primer video sobre lo que es el devocional, un video que dura 8 minutos, está en mi canal de YouTube también, en el canal del podcast Palabras de Fe, y traté de decir unas 5 partes del devocional, pero en vista que hay otras varias personas en otros países que siguen contactándome y preguntando qué es el devocional, cómo poder hacer un devocional, decidí reunirme con el doctor Leonardo Contreras, aprovechar este espacio para poder profundizar un poco en este tema, para poder también responder algunas preguntas, algunas opiniones que también están por allí sobre esto y cómo nos puede beneficiar. Así que sin más, vamos a darle entrada a esta entrevista o este compartir, a esta tertulia que tenemos entre ambos. Y bueno, mi primera pregunta para el doctor Leonardo Contreras es, desde su perspectiva, ¿qué es el devocional y para qué funciona, para qué sirve? Ok. ¿Qué es el devocional? Ay. Pregunta interesante, porque si tú ves a los biblistas, te dicen, ¿qué es eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Ok? Yo quiero ser honesto con mucha gente en la realidad en que vivimos. Pues yo le tengo una definición que es importante, es algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y tiene que ver con nuestra relación con Dios porque es la única manera, el único tiempo, porque estamos hablando del único tiempo que nosotros tenemos al día, o frecuente, ¿ok? Para tener una relación personal con Dios. Y para aquellos que de alguna otra forma no entienden que hay que tener una relación con Dios importante, yo lo que les tengo que decir es lo siguiente: tal vez la palabra devocional no existe, no se definió en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. Pero uno de los hábitos de Jesucristo, quisiera que leyeran ese libro, de los hábitos de Jesucristo, es que él se aislaba. ¿Entiendes? Él todos los días, en el tiempo que él tenía, él se aislaba. Y no es que agarraba a los discípulos y se iban todos a hacer a hacer el negocio, a hacer ese aislamiento. ¿Ok? Fíjate que hay versículos como Mateo 24:13, dice: una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. A solas. ¿Ok? Otro versículo. Como Jesús entendió que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey,
Él no agarró y se fue, se escondió, no. Se retiró de nuevo al monte, él solo. En Ujú. Juan 5, 16, 15. Jesús tenía la costumbre de aislarse. Ahora, ¿para qué se aislaba? Para comunicarse con Dios. Si usted no le quiere llamar devocional, llamémosle aislamiento. Llamémosle ese tiempo que usted tiene para relacionarse con Dios. Si usted, y voy a poner un segundito y disculpa que me No, extiendo un poquito por favor. rapidito. Usted tiene su esposa. Mire, si usted no tiene un momento en el día para decirle hola, mi amor, Ujú. usted va a Claro, tener problemas, en matrimonio. claro, ¿Explico? claro. Es igual, porque estamos hablando de que Dios es una persona. ¿Verdad? Entonces uno tiene que tener tiempo para por lo menos decirle, Dios, aquí estoy, gracias por darme el día, o Señor, ya terminé el trabajo. O sea, el tiempo, o sea, pero aquí lo importante no es que sea en la mañana o que sea en la tarde o que sea, es la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia es aislarse. Entonces el devocional, como lo hemos estimado, es un tiempo apartado para Dios donde uno ejercita disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas importantes espirituales? La oración, Ujú. la lectura de la palabra, ¿ok? La meditación, no la meditación trascendental como lo dice, el recordar, el memorizar, el dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida o si nos tiene que decir algo, nos lo diga a través de la palabra. ¿Ok? Así es. Creo que, creo que con eso creo que tenemos definido un poco eh, Sí, sí, el concepto. devocional. Voy a añadir algunos principios en una de las entrevistas anteriores que tuvimos. Yo hablaba acerca de la bendición que tuve de tener unos pastores con vida devocional. Yo los vi, no es que me lo contaban ellos, no, yo los vi, íbamos a campamentos, tuvimos casi 8 años yendo a campamentos, 2 veces al año, reuniéndonos en sus casas, en las casas de otros hermanos, y los veía constantemente leyendo la escritura a primera hora de la mañana. O sea, fue una disciplina que aprendí. Y la palabra devocional también tiene una raíz en el término devoción. O sea, es este término que se utiliza ciertamente eh, para eventualmente en los monasterios, los primeros monásticos en el siglo II, siglo III, lo hacían para contemplar. Tú conocí un pastor en una oportunidad de la Iglesia de los Hermanos en Cristo, recuerdo en Montalbán, en Caracas, el pastor José Otamendi, el doctor José Otamendi, y él, en el momento cuando yo lo conozco, él estaba implementando la contemplación a Dios, la oración contemplativa, y eso me estremeció. Estoy hablando hace tal vez unos 15 años atrás. Yo estaba dando un taller de evangelismo en su iglesia, y él me decía, estamos comenzando a practicar como iglesia la oración contemplativa. Yo le expliqué, pastor, le pregunté, ¿qué es eso? Me dijo, bueno, es llevar la devoción, es llevar el devocional a un nuevo nivel. Es hacerlo como lo hacían los monásticos anteriores, aquellos que vivían en monasterios, de poder conectarnos con Dios de una manera tan sublime, tan directa con Dios, de tratar de apartarnos, de abstraernos completamente del mundo que nos rodea. Y dije, wow, qué bendición, qué maravilla. Iban a tener retiros para eso. Y esta idea siguió complementando, por supuesto, mi preparación y mi punto de crecimiento espiritual. Cuando yo veo líderes cristianos que han trascendido a través de la historia, serios, responsables. Yo no estoy hablando para que los que me están escuchando, me están viendo, estoy hablando de famosos. Yo estoy hablando de líderes cristianos, de servidores cristianos, de ministros del evangelio que honran, que respetan a Jesucristo, que caminan en integridad, que conocen y respetan la sana doctrina. Todos estos hermanos, hombres de Dios y hermanas también, mujeres de Dios, han vivido y vivieron vidas contemplativas, vidas devocionales, vidas de devoción, de entrega a Dios. Entonces, el devocional, quería añadir, es ese tiempo íntimo, en nuestro caso, que nosotros le entregamos al Señor. Le decía a alguien en estos días que me preguntaba,
Pero hermano, pastor, pero ¿cómo hacer un devocional? Le decía, bueno, abstráete del celular, abstráete de la computadora, abstráete de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres. Es decir, despiértate muy temprano en la mañana, como dice el salmista, temprano te buscaré, en la mañana te buscaré. Abstráete de todo eso y permite que el cerebro que está en 0 kilómetros en ese momento en la mañana pueda conectarse con el Señor, se conecte con el Señor, vivir un proceso, como usted lo decía ahora, de armonía, de amor, con este Padre amado, con este Salvador bendito, con este que nos ha rescatado, que le ha dado significado a nuestra vida y que podamos avanzar. Yo quiero hacerle una pregunta con respecto a la vida devocional, pero quiero decirle a las personas que lo más importante que tal vez yo he podido vivir en el Evangelio no es el servicio, sino el tener una relación con Dios, el, el procurar, el procurar. Yo no estoy hablando que los demás no la tengan. Estoy hablando en el procurar constantemente tener una relación con Dios. Eso ha sido mucho más importante que cualquier servicio que yo haya podido hacer. Porque es el abandonarme a mí mismo, es el renunciar a mí mismo, el renunciar a mi comodidad, el tratar de despertarme más temprano, el tratar de leer la Biblia aunque no quiera leer, el tratar de orar aunque no quiera orar. Así de sencillo, porque créanme que nosotros somos seres humanos y que nos cansamos, etcétera. Pero el tratar de romper con todo este status quo nos permite tratar de decirle al Señor, Señor, tú me importas y quiero que me llenes, quiero que me ayudes a conocerte, como decían los discípulos, y ayuda a nuestra incredulidad. Quiero preguntarle, doctor, ¿qué ha sido para usted o cuál diferencia cree que ha sido para usted practicar una vida devocional? Y bueno, díganos un poquito como cuántos años tiene usted en el Evangelio para que las personas también puedan Bueno, conocer. no. Bueno, sí, yo tengo más de 35 años en el Evangelio, gracias a Dios. También quiero decir algo como experiencia, ¿no? Para momentos de mi vida he tenido que hacer devocionales en la noche, ¿ok? Por razones estratégicas. Sí, lo que yo he entendido de Dios y sobre todo lo que yo he entendido de lo que Dios dejó en la palabra, es que uno tiene que tener un tiempo de relación con Dios. Para mí el devocional es un tiempo de relación. Para mí Así el es. devocional es la oportunidad que tenemos de que Dios nos hable, ¿ok? De tener la posibilidad de que Dios, que nosotros podamos tener esa interacción con Dios. Y estoy muy de acuerdo contigo, ¿ok? Uno de los graves problemas que tenemos como cristianos es que creemos que los ritos, cuando hablo de ritos, hablo de ir a la iglesia, yo no, Sí, no estoy de acuerdo con ir a la iglesia, que adorar en conjunto a Dios, todos los hermanos, que también es importante, ¿me explico? O que tener un absolutamente. estudio bíblico que es importante, pero para mí, y te soy un poco sincero, esas cosas pueden ser accesorias. Ujú. Si tú tienes una vida devocional, ¿ok? Así Porque es. con esas cosas lo que estás mostrando es testimonio. Claro, Y con esas cosas lo que estás mostrando es también, o sea, también esas cosas te permiten a ti crecer, pero el cristianismo, el cristiano Jesús quiere tener una relación contigo. así es. Él no quiere tener contigo una religión. Uno de los problemas fundamentales es que los latinoamericanos venimos de una religión, que es la religión católica, donde nos impusieron ritos, inclusive ritos a nivel de todos los aspectos de nuestra vida espiritual. ¿Entiendes? Entonces, hasta la oración, ¿ok? Tiene que entenderse desde una perspectiva relacional. O sea, cuando tú estás hablando con tu esposa, tú no le estás diciendo, señora esposa, ¿entiendes? Deme esta cosa o deme otro. ¿Me Claro, explico? claro. ¿Me Como se hablaba explico? en el siglo XIV, en el siglo XV, que le pedía Exacto. permiso a la mujer al esposo para hablarle, ¿no? Exacto, cosas de ese estilo. O sea, Jesús nos enseñó a orar. Él
nos dio la oportunidad de decirnos que en este gran momento, en esta realidad de la vida que tenemos, nuestra relación con Dios es una relación personal de amigo, Amén. porque Él no nos trata como siervos, porque sabe que Amén. somos siervos. No, Amén. no, ya ustedes no serán más siervos, ustedes serán mi amigo. Entonces nosotros tenemos que entender de que esa relación se va a crecer y va a ser personal. Y usted va a tener una gran cantidad de seguridad. Usted va a poder experimentar esa paz, que aunque tenga el problema de que no tiene con qué comer mañana, Así que no es. sabe cómo va a salir mañana para poder hacer las cosas, usted va a tener la paz de saber de que usted tiene una comunicación con Dios. Hay un, yo creo que nos estamos metiendo en un rollo acá. Me gusta, porque usted acaba de decir varias cosas que, que creo que vamos a tener que hacer otro programa sobre los rituales. Me encantó lo que tocó. Me encantó el punto de confirmar que la mayoría de nosotros, como cultura, los latinoamericanos, provenimos de la religión católica. Aquí no vamos a hablar mal de nadie, ninguna religión, sino de que venían establecidos ciertos rituales. Las personas a veces piensan que el ritual es solamente matar una gallina y a un cordero. No. Todo lo que es el sistema religioso, de todas las religiones del mundo, por cierto, de todas las sectas del mundo, se llaman sistemas rituales. Son los ritos, son los emblemas, son los significados, los símbolos que se realizan dentro de un área de iniciación, dentro de una religión o un culto, y que te identifica con ese culto. Esos son los rituales. Nosotros nos bautizamos por inmersión, la Iglesia Católica se bautiza por aspersión. No estamos hablando de lo que sea o lo que no sea, solamente que tenemos que entender, señor cristiano, que usted pertenece a una iglesia evangélica, que nos están escuchando, y aquellos que no pertenecen a la iglesia evangélica tienen que enterarse de que también tenemos rituales, de que tenemos el ritual de llegar al servicio, tenemos el ritual de la ofrenda, tenemos el ritual de pasar al frente, tenemos el ritual de confesar a Cristo, tenemos el ritual de cantar las alabanzas. Hay ciertos procesos que tienen parte de nuestras convicciones, pero usted dio en el clavo y no quiero pasar por alto la palabra que utilizó. Todo esto no tendría significado si nosotros no tenemos una relación con Cristo. Qué bueno que tenemos los rituales, qué bueno que tenemos un medio de identificarnos en nuestra fe, qué bueno que lo practicamos, pero lo más importante es nuestra relación íntima, personal, privada, con nuestro Señor y con nuestro Salvador, con nuestro Padre eterno, en todos los contextos. El tener solamente rituales haría que entonces nosotros somos parte de una religión, y por cierto, una religión meritoria. O sea, como cumplo con todos mis rituales, Dios me tiene que tener una posición privilegiada porque yo cumplo con toda la ley. Aquel joven en las escrituras que le dice al Señor, Señor, o sea, quiero ser perfecto, pero bueno, sé bueno, haz todo, ofrenda, cumple con la ley. No, Señor, yo hago todo eso desde mi juventud, todo lo hago desde mi juventud. Entonces, regala todo lo que tenés y seguime. Y el tipo se fue triste, ¿verdad? Porque Jesús le estaba diciendo, todo lo que tú tienes, todo, tienes que dejarlo para seguirme a mí, para conocerme a mí, para amarme a mí, para poder servirme. Y es lo que yo les enseño a los líderes cristianos. No llamen al servicio a una persona que primero no demuestre que se está enamorando de Jesús, que está comenzando a seguir al Señor. Hay muchos que ponen a servir a las personas y las personas todavía no han entendido el valor que tienen para Dios. Entonces, se confunden en que el valor que tienen para Dios es por lo que hacen para Dios. Y hermano, hermana, no es así. Usted vale tanto como su Hijo, como Jesucristo, que fue entregado en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos que hacer nada de lo que usted haga, lo que yo haga, lo que haga el doctor Contreras, nada de lo que hagamos nos va a ganar un punto, porque ya Dios nos ha amado con amor eterno,
nos ama con amor infinito, lo que quiere decir que no tiene fin su amor, no tiene límite su amor, no tiene llegadero su amor, porque Él ya decidió amarnos. Espero que esto pueda ser de liberación para cada uno de nosotros y para aquellos que tal vez están buscando tener una intimidad más cercana con Dios, con el Señor Jesucristo. El devocional, como decía el pastor Contreras ahora, es la puerta de entrada. Esta es la puerta del enamoramiento, porque este es el lugar secreto. Me encanta la metáfora de la relación de pareja, porque es cuando sales a solas con tu pareja. Es cuando te vas al cine y después te tomas un café con tu pareja. Es cuando disfrutas unas popcorn o unas cotufas o unos millos. Todos los países lo llaman diferente, unas palomitas de maíz, y ves una película sentado en la sala de tu casa con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Eso es el momento devocional. Es lo más importante que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Lo tomo como incluso tan importante como el respirar. Si el cristiano no tiene una vida devocional, no está respirando oxígeno. Está respirando cualquier cosa que eventualmente le pueda alargar un poco la vida, pero tarde o temprano va a poder tener un cáncer, espiritualmente hablando. Y fíjate tú que no es o sea, no es un momento de oración. Tú oras, pero no es un momento de oración. Es un momento, tampoco es un momento de estudio bíblico. Exactamente, muy bueno. No es un momento de ¿Ok? estudio bíblico, exactamente. Es un tiempo para inclusive meditar. Cuando te hablo de meditar, vuelvo a repetir, no es meditación trascendental, no es aquella meditación que tú haces on, ¿ok? Es una meditación basada en la palabra de Dios, ¿ok? Algunos, voy a hablar de algunos métodos, o sea, métodos. Yo recomiendo a la persona que no tiene una estructuración, que está empezando los caminos de Dios, dos cosas: o se va leyendo poquito a poco el Evangelio de Juan, ¿ok? O se busca un librito que tenga meditaciones diarias, ¿entiendes? Que tú agarras el librito y digas, bueno, vamos a ver qué Dios me dice a través de este escritor. ¿Me explico? Y bueno, que por lo menos tenga uno o dos versículos dentro de la estructura, porque si Claro, es nada más claro. puras historias, por favor, esa no es la situación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando la palabra lo va a impactar a usted, téngalo por seguro que usted va a querer tener esa palabra en la mente. Va a tener y tenerla en el corazón. ¿Para qué? Para poder expresarlo lo que usted tiene a otra persona. ¿Me explico? Y esa es parte del devocional. El devocional tiene que ser esa relación con Dios que te permita a ti reafirmar tu fe. Qué bueno, ¿Entiendes? reafirmar tu fe. Me encantó esa frase, ¿Por qué? reafirmar tu fe. Porque mucha gente cree que reafirmar la fe es ir al estudio del pastor. Perdóname, te quiero mucho, al estudio del pastor, y entonces yo estoy reafirmando la fe en el estudio. No, sí, lo va a ayudar, Claro, ¿ok? Lo va a ayudar, y escucharlo va a ayudar, pero la relación con Dios es la que reafirma nuestra fe. claro. Ahora, tocó otro tema y creo que me gustaría como que reordenar un poco la temática, porque aquellos que nos están escuchando, ajá, relación con Dios, pero yo tengo una relación con Dios, ajá, relación con Dios, pero yo leo la Biblia, ajá, relación con Dios, pero yo también hago un estudio bíblico, etcétera. Vamos a tratar de decirle a los que nos están viendo y nos están escuchando un poco, más o menos de qué compone un devocional, cómo por lo menos Leonardo Contreras hace un devocional. Yo después quiero compartir cómo yo lo hago. Dígame un poco cómo son las partes del devocional que hace Leonardo Contreras. Yo voy a también compartir las mías y podamos edificar de esta manera a la gente que nunca ha hecho un devocional o que cree que no ha hecho un devocional o que cree que está haciendo un devocional asertivamente y que pueda entonces de repente contrastar y decir, oh, me falta hacer esto, voy a hacer aquello, voy a mejorar esto, etcétera. Coménteme un poco cómo Leonardo Contreras históricamente ha manejado su devocional. Bueno, básicamente yo lo hago temprano, ¿ok? Me dedico cierto tiempo, entre 15 y 20 minutos, ¿ok? Donde yo lo primero que tomo es una oración, o mejor dicho, una
comunicación con Dios. Ok, En principio, algunas veces le digo, le doy gracias porque estás, este, porque ha sido un nuevo día. Y generalmente lo que yo hago es leer la Biblia, ¿ok? ok, Tener, ¿cómo se llama? Tener un, un estudio, no un estudio, una lectura sistemática. O sea, yo puedo empezar en el Nuevo Testamento y lo termino, ¿me perfecto, entiendes? O perfecto. sea, no es que yo leo un capítulo de aquí, otro capítulo de allá, doy vueltas por todo. No, yo en mi vida, y le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de leer la Biblia 7 veces. ¿Ok? O sea, 7 veces. Y el Nuevo Testamento como 4 o 5 veces más. Generalmente hoy en día estoy concentrado en en el Nuevo Testamento Ok, y generalmente lo leo en 8 meses o 10 meses. ¿Ok? perfecto. Poco a poco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesito, y, o sea, en el tiempo que lo estoy haciendo, me estoy dando cuenta, o sea, me doy cuenta que tengo que entender lo que estoy leyendo, pero también entender qué es lo que Dios me está diciendo a través de lo que me está leyendo. ¿Ok? Otra de las cosas que también, dependiendo de cómo esté la relación, cómo esté mi realidad espiritual, porque también Ajá. tienes que entender que tienes una realidad espiritual, este, hago ciertas cosas. Una de ellas, le doy gracias, lo alabo, ¿ok? Pero también, si necesito pedirle algo o decirle que tengo esta necesidad, se la pongo. Y no necesidades materiales, Ujú, claro, claro. ¿ok? Hay muchas necesidades que son existenciales, ¿ok? Señor, tengo esta realidad en mi vida, ayúdame a, a mantenerme fiel, ¿entiendes? Ayúdame a dominar estas situaciones. ¿Me explico? Que no son asociadas a que necesito, ¿cómo se llama? Necesito algo. ¿Ok? Otra también puede ser, mira, estoy lo que muchos, perdona que lo diga acá, muchos pentecostales hablan de un desierto, que para mí más que todo un desierto es una falta de esa relación con Dios. Necesito saber de ti. Ojo, Claro. eso es normal. Hay momentos en la vida que uno puede, me acuerdo de esa frase que dice que oye, que él veía que veían 2 pies nada más y él decía, en mis problemas más difíciles Ujú. estoy solo, Solo veo ¿ok? un par de, Y es solamente veo un par de pies en la playa, arena, pierde huellas pies, en la ¿ok? playa. Las huellas de la playa, un par de pies, ¿me explico? Y que le dijo Dios, mira, cuando tú veas los 2 pies, es porque yo te estaba cargando, ¿me Claro, explico? claro. Esas cosas son importantes de manejar, ¿ok? ¿Por qué? Porque la devoción a Dios, el aislarse para hablar con Dios, aislarse, tienes que aislar. O sea, no es que está, ¿cómo se llama? No es que está. Si puedes, mire, en el baño, hágalo en el baño, ¿ok? Donde cierra la puerta y si le tocan, no me importa. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si no haces eso, no vas a tener la posibilidad de experimentar esa relación con Dios. O sea, esas son las cosas más básicas que yo manejo. ¿Ok? Buenísimo. En Yo un desorden. tuve algunos líderes que me enseñaron, puedo decir un nombre de alguien, Carola. Carola a mí me impactó mi vida. Y Oscar, Juan Manuel, en su momento fueron pastores, líderes míos que me enseñaron bases de los devocionales, de la vida. Después estuve estudiando vida de otros creyentes, de otros cristianos históricamente, que nutrieron mi vida. He tenido la dicha de ser empresario y emprendedor desde hace más de 25 años. Así que cuando yo conozco a Jesucristo como Señor y Salvador, manejaba mi tiempo. O sea, yo no tengo que llegar a las 7 de la mañana a la oficina, a las 8, salir a las 5. Por más de 25 años tengo mi propio negocio y mis propias empresas y Dios me bendijo con la dicha de poder tener tiempo. Así que cuando yo hice todas estas averiguaciones hace muchos años atrás, 20 años atrás, yo hacía
varias cosas, quiero compartirlo, quiero decir que no es todos los días que lo hago de esta manera, ni una manera perfecta, somos seres humanos, y el día a día también nos va a veces arriando, pero tratamos de manejarlo de la mejor manera. Yo comienzo con alabanza, con adoración, que no necesariamente es musical, sino es reconociendo los atributos, las virtudes de nuestro Dios, reconociendo que Él es Dios y que nosotros somos seres creados. Eso es la alabanza y la adoración. Comienzo confesando mis pecados, pidiéndole perdón por mis pecados, por los cometidos, por los de omisión, por los de pensamiento, por los de palabra, por los de acciones. Continúo posteriormente en un tiempo de agradecimiento. Gracias por mi vida, por donde me sacó Dios, por mi familia, por mis hijos. Gracias por las oportunidades, por el estar vivo, tener salud. Y después en mi momento también de oración le pongo el tiempo en que voy a leer la Escritura. Leo la Escritura y yo soy metódico también, similar al doctor Contreras, no por el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, me gusta leerlo por libros, soy metódico por libros, me gusta leer Proverbios, voy leyendo Proverbios, me gusta leer Mateo, Juan, y voy leyéndolo de esta forma. Estoy enganchado con el Antiguo Testamento, tengo varios años haciendo estudios del Antiguo Testamento, años. Me encanta el hebreo, me encanta el averiguar la cultura, la historia, y bueno, por eso me gusta también dar clases de Antiguo Testamento y de exégesis, de hermenéutica, porque es apasionante para mí. Y voy leyendo capítulo a capítulo. Me hizo recordar el chiste aquel del que quiere las cosas rápido, ¿no? Entonces quiere las cosas por suerte y agarra la Biblia y comienza a ver qué me va a decir Dios hoy, ¿no? Y llega al versículo donde dice, Judas fue y se ahorcó. Entonces dice, no, déjame buscar otro a ver qué me quiere decir Dios. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Entonces, bueno, mejor Dios no me habló así, ¿no? Yo le digo a la gente que Dios no habla de esa manera, sino, Claro. de hecho, es muy importante, escúcheme bien, hermano, lo que le voy a decir. A pesar que usted practique un devocional, hermano, hermana, no quiere decir que Dios te tiene que hablar. Porque Eso la es. disciplina espiritual no es para mover la mano de Dios. La disciplina espiritual es para que usted crezca en convicciones y en una relación personal con Dios. Si Dios no quiere hablarte, cosa que no ocurre porque Dios siempre nos habla, pero Dios también puede hablarte a través de las piedras, de la naturaleza, de los árboles, de los pájaros, de las circunstancias alrededor tuyo. Ojo con eso, pero la vida devocional es porque necesitamos una práctica espiritual. Bueno, luego, entonces, que paso a la lectura bíblica, esa lectura busco que me diga algo e inmediatamente yo escribo. Yo escribo en un cuaderno devocional, no en uno, tengo montones de cuadernos devocionales, tanto en los países donde he vivido, acá mi esposa los cargamos en la maleta, en el equipaje, porque yo voy escribiendo diariamente lo que Dios me va diciendo. Regularmente escribo una página, regularmente ese versículo o esos versículos que Dios me mostró, escribo la reflexión y en ese momento de reflexión medito en lo que Dios me pueda estar exigiendo y me pueda estar pidiendo. ¿Ok? Dios te va a exigir, Dios te va a hablar y te va a mostrar. Mira, puede ser que te muestre que tienes que cambiar una actitud, una situación, que una circunstancia. Puede ser que te muestre acerca de otra persona, de otra situación, etc. Posteriormente a esto vuelvo a orar, pero ya en esta oración yo incluyo la petición por otros, la intercesión. Intercedo. Tengo mucho tiempo intercediendo, por supuesto, por mi país, por Venezuela. Tengo mucho tiempo intercediendo por la guerra en el Medio Oriente, por los conflictos armados ahora entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Intercediendo por los misioneros que están siendo perseguidos en África, en China, en Corea del Norte, en Vietnam, por ejemplo. Por la evangelización mundial. Trato de hacerlo de una manera por la iglesia cristiana, por los pastores, etc. Y después termino pues pidiendo por mí. Termino pidiendo lo que usted decía por asuntos personales, profesionales, ministeriales, familiares, por la salud de ciertas personas. Mi esposo y yo tenemos una lista de personas por las cuales oramos. Esto es más o menos parte de mi vida devocional, pero repito, no crea que yo estoy todos los días caminando con Dios en las nubes. No, a veces me quiero bajar la nube, que a veces no me quiero subir en la nube. Porque es parte de nuestro día a día y creo que es importante que los hermanos sepan que dejemos de idealizar a la gente.
tenemos la costumbre de idolatrar a las personas. Tenemos una mala costumbre por ser seres humanos de creer que hay gente mejor que nosotros y para Dios no somos mejores o peores. Para Dios somos hijos necesitados y tenemos que venir delante del Padre, delante del trono de la gracia, a renovar nuestros votos con el Señor. Entonces, más o menos, esto es una vida devocional. El pastor decía que hay ciertos libros de reflexiones. Sí, el pastor Leonardo Contreras es escritor, yo también soy escritor. En mi blog palabrasdefe.org hay reflexiones y hay devocionales que las personas pueden leer. Y yo también recomiendo, si usted es nuevo creyente, que comience con el Evangelio de Juan. Yo lo recomiendo también. Comienza a leer el Evangelio de Juan, después lee primera carta de Juan. Me gusta esa secuencia. Y después puede leerse el libro de Gálatas. Esto va a hablarle acerca de la salvación, de la gracia, del perdón de Dios. Y le va a comenzar a dar convicciones. Ahora, nos encanta hablar de esto. Ya nos queda poco tiempo para terminar este episodio. Pero quisiera preguntarle un poco sobre la meditación y sobre el diario espiritual. ¿Usted lleva alguna especie de diario? ¿Ha llevado alguna especie de escrito con el Señor? ¿Y qué medita y cómo lo medita? Básicamente, dependiendo de la lectura que haga, yo siempre he buscado dentro de la lectura cuál es el versículo o cuál es la parte fundamental del capítulo o del segmento que estoy leyendo para meditar en ese versículo. ¿Qué significa meditar en ese versículo? Leerlo profundamente, o sea, es sentarse a reflexionar sobre el versículo. No es agarrar y leer, ok, ya leí, ya seguimos. O sea, esto no es ¿cómo se llama? El devocional se puede convertir en un rito también, ok, cuidado. Claro, gracias por eso. Sí, de hecho, hermanos, no vayan a tomar lo que el pastor y yo le estamos diciendo como un ritual suyo, como un ritual de buena suerte. Si yo practico esto, me va a ir bien en la vida. No, tome los principios que nosotros estamos tratando de darle para que lo aplique a su vida como principios, no como rituales. Entonces, básicamente, eso tiene que ver con mi convicción. Para mí las convicciones cristianas se revelan a través de la palabra. O sea, tú no puedes, es difícil llevar una conversación con otra persona si tú no muestras tus principios y valores. Y uno de los graves problemas críticos y crisis que tenemos en el Evangelio es porque las personas no tienen una convicción clara de su fe. ¿Me explico? Wow, Y sí. eso es lo que debe ser fundamental cuando tú estás meditando en la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra en un estudio que es distinto, tú estás aprendiendo y profundizando para poder tener el conocimiento que te permita a ti mantener esas verdades para usarlas en el momento que necesita Dios de que tú las uses para confirmar tu fe a otro. Pues la idea, porque ¿para qué? ¿Para qué es el devocional? El devocional no es para que Dios te prepare a ti, por un lado, Amén. pero también es para que Dios quiere hablarte a ti, pero te va a hablar en las direcciones que Él quiere, como quiere, y el ministerio que tú tienes. ¿Verdad? Amén. Entonces, para ser un poco concreto en la pregunta del diario y de la lectura, entendamos que la lectura tiene que tener un objetivo de meditación para confrontarte a ti con lo que Dios quiere que tú aprendas a través de esa lectura. Wow. Voy a atajarlo para los que nos están viendo, que probablemente no lo hayan hecho nunca. Voy a tal vez decir un versículo, ¿no?
Voy a decir el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Hasta ahí. Puedo decir la segunda parte, nada me falta. ¿Ok? El Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23:1. Reflexiones de liderazgo es mi obra más reciente, lanzada a finales del 2023 y está disponible en libro impreso, pero también en ebook a través de Amazon para todo el mundo. Particularmente si estás en Argentina, puedes adquirirlo en Mercado Libre, donde te va a llegar con una nota mía en la que voy a darte agradecimiento directo por tu compra. Reflexiones de liderazgo nace en el corazón y en mi pensamiento para poder ayudar a aquellos líderes anónimos y a aquellos líderes también que no son tan reconocidos, que quieren saber cómo y por qué seguir liderando y hacerlo con una manera excelente. Cuentas conmigo, Reflexiones de Liderazgo está disponible ya para vos. ¿Qué entiendes tú que es un pastor? Exacto. Y cuando yo estoy en un momento de meditación de mi devocional, sencillo, para los que tal vez no han leído nunca el verso, el Señor es mi pastor. Es decir, si Él es mi pastor es porque yo soy una oveja de su redil. Si Él es mi pastor, ¿qué hace un pastor con las ovejas? Las alimenta, las esquila, les da de beber, las cuida, las protege. Entonces Dios me alimenta, me viste, me protege. Eso. O sea, esa breve reflexión es exactamente lo que el Espíritu Santo nos ayuda en cada uno de los versículos bíblicos. Y que cada uno de ustedes puede experimentar en una lectura. Voy a también aclarar algo. Yo he leído la Biblia creo que 6 veces completa en años, me explico. La lectura bíblica en un año, 6 veces completa, pero a través de los estudios que yo he hecho, pues eventualmente me la he leído en 9 meses porque he tenido que avanzar para algunos estudios bíblicos. Pero quiero aclarar algo. Cuando en mis inicios yo comenzaba a leer la Biblia en un año, que lo hice probablemente en mis primeros 5 años, lo hice 2 veces, me di cuenta que perdía la esencia del devocional por estar leyendo la Biblia apresuradamente. Entonces trataba de ver en 3 capítulos que leía a diario qué me iba a decir Dios. No es así. Y a veces en el devocional, repito, devocional, y a veces leo un versículo y otro día, y el otro día, y el otro día, hasta que Dios termina de decirme y de mostrarme lo que quería que viera. Es diferente a tener una lectura durante un año. Hágalo en las noches si quiere, pero su devocional no es corriendo. Su devocional es un tiempo de intimidad con el Señor. Permita que Dios le guíe. Por ejemplo, yo a veces, uno de los libros que tal vez más me he leído a nivel de devocional es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Me encanta buscar la sabiduría de Dios y me encanta ver qué Dios me quiere hablar y qué Dios me quiere decir. Y me quedo con los proverbios y me quedo en los proverbios, los libros de sabiduría, buscando qué es lo que Dios me quiere decir y me lo quiere mostrar. Esto a mí me ha ayudado muchísimo, pero los devocionales, por ejemplo, con los evangelios, es espectacular porque comienzas a ver a Jesús en todas las acciones de tu propia vida, ¿no? Quiero, ya para concluir, me gustaría que pudiéramos hablar de 2 o 3 desafíos. Ya mencionamos uno, pero voy a traerlo a colación ahora. Que pudiera vivir los cristianos para no poder tener una vida devocional consona, adecuada, ideal, no sé cómo llamarla, correcta, anhelada. Hablemos tal vez de algunos desafíos que usted haya tenido, que yo he tenido, y cómo hemos podido vencerlos. Para aquellos cristianos que dicen, bueno, lo que pasa es que yo no puedo, ¿por qué? ¿Qué desafíos pueden existir en el camino? Mira, el primer desafío es el desánimo. Buenísimo. Desánimo. Normal para todos los seres humanos. ¿Ok? Cuando tú tienes un desánimo, tú tienes que pedirle a Dios que te ayude en el emocional a vencerle ese desánimo y vencer esa dificultad que tiene para relacionarte con Él. Y ojo, eso es verdad, o sea, nosotros somos seres humanos y hay momentos en la vida, inclusive hay gente en la Biblia, superhéroes de la fe, que por ejemplo, el profeta que estuvo ante 400 personas de Baal, Claro. ¿ok?
y agarró y dijo, échenle agua, échenle todo eso para que vean que el Dios que tengo Elías. quema. A los, cuando pasó eso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Para dónde se fue? Sí, no, se desanimó. Después que tuvo tremendo éxito, se Éxito, desanimó porque lo estaba persiguiendo lo Jezabel. estaba persiguiendo la esposa Isabel y se metió en una cueva porque estaba asustado. Estaba asustado, se desanimó, se desanimó, Se se desanimó. desanimó. ¿Me Pensó que al explico? haber vencido a esta gente, la reina no lo iba a perseguir. Y fue No le todo va a lo perseguir. contrario. Activó el plan Exacto. de persecución, Esa. el desánimo. Ok. Yo quiero añadir otro, el tiempo. Quiero añadir él, como dije, tuvo una bendición, que Dios me ha permitido manejar mi tiempo, pero tengo hermanos y conozco hermanos que tienen que salir a trabajar a las 5:30 de la mañana porque trabajan muy lejos y cuando regresan a sus casas son las 8, 9, 10 de la noche y hay que llegar a cocinar, a arreglar, etcétera. Entonces, el tiempo. Quiero que sepa que yo lo entiendo. Yo le estoy dando el mejor, el mejor empujón de tratar de hacerlo en la mañana, cuando tiene la cabeza más fresca, más tranquila. Usted debe saber cuál es su tiempo. Si usted puede, se despierta a las 5, trate de despertarse a un cuarto para las 5. Si se despierta a las 6, trate de despertarse a un cuarto para las 6. Y trata de tener unos 15, 20 minutos con el Señor. Esa, esa disciplina le va a ayudar a usted a vencer eventualmente la falta Mira, de tiempo. mira, yo conozco gente muy ocupada, que yo le doy gracias a Dios por esa gente, porque, ejemplo, Sí, lo sé. hay gente que se para a las 4:30, Sí, se despiertan una hora antes para poder una hacerlo. hora antes. No, perdón, empiezan a trabajar a las 7:30 y se paran a las 4:30. Claro. No son empleados normales. Digamos, empleados que tú haces tu trabajo y te devuelven. No, son gerentes, son directores Y de cumplen con sus compañías. disciplinas espirituales. Ya, Claro. claro. Yo creo que el paradigma tiene que venir de una convicción personal, donde le estamos invitando justamente a los que nos están viendo y nos están escuchando, que generes tu propia convicción. Lo que no deberías hacer, lo que no deberíamos hacer, es lo que hacíamos antes cuando rezábamos. Le preguntó un niñito al otro, al papá, papá, ¿qué monstruo es ese del Malamén? ¿Cómo que el monstruo del Malamén? Sí, porque yo escucho a mis amiguitos que cada vez que van a rezar dicen, y libérame del Malamén, y libérame del Malamén. O sea, no rezaban toda la oración, sino que decían, libérame del Libérame del Malamén, ¿no? mal. Entonces el Malamén era como un monstruo. Señores, usted, vamos a hablar de su ministerio en próximo capítulo, próximo episodio de Estadísticas Cristianas. El pastor es director de Estadísticas Cristianas, un ministerio muy importante acerca de las estadísticas del pueblo evangélico en el mundo. Pero quiero decir esto, el promedio de oración, del cristiano promedio está por debajo de 5 minutos. Y ahora escúchame bien, al mes. O sea que Dios, gracias por estos alimentos y a comer. Dios, gracias por llevarme y a comer. Señores, Bueno, no, ya va, ya va. Eso es un minuto, ¿ok? Y el ajá, devocional o el dedicarse a Dios 3. No, no, eso es una realidad. O sea, yo pienso, siento que uno de los principales problemas que tenemos ahorita en la sociedad, que tenemos en la cultura, es la rapidez, la velocidad, todo la rápido. velocidad, la velocidad y como decíamos anteriormente, la inmediatez. O sea, nos gusta consumir, ¿entiendes? Hasta el tiempo que consumimos nos gusta es ser pasivos. Nos cuesta mucho ser proactivos. Exacto. Cuando decimos proactivo es que es una persona que bajo todas las dificultades trata de lograr su objetivo o busca la manera de lograrlo. Buenísimo. Y añado, y si tu objetivo es crecer en tu convicción cristiana, es conocer más a Dios, entonces necesitas ser más activo y por supuesto buscar mejor la presencia de Dios. Yo quiero Ok, despedirme. otra cosa, Ah, no te voy perdón, a sí. despedir, no te voy a despedir por último antes de despedirte.
algo que se me dice ahorita a la mente. Claro. Mire, si usted es líder y no practica disciplinas espirituales, no practica un devocional, usted es presa fácil de los problemas, de las dificultades y de el demonio. Así es, ¿Ok? así es. Por eso que dice, con Cristo, por eso Pablo dijo, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así Cuando es. Pablo dice esas cosas, está diciendo de que la convicción de Pablo estaba en los hábitos de Jesucristo. Y los hábitos de Jesucristo, él no vive ya. O sea, cuando usted es líder, ya usted no vive Así la es. vida como las demás personas. Entonces, para un líder, el devocional es vital. Vital, absolutamente. ¿Ok? Insustituible. Insustituible. O Insustituible. sea, usted no puede, ¿cómo va a aconsejar usted, cómo va a liderar al pueblo de Dios si Dios no le habla? Absolutamente. Estoy de acuerdo con eso. ¿Ok? Y Estoy de acuerdo. ese es, Estoy de acuerdo y de esto nosotros necesitamos un nuevo episodio porque nosotros vamos a seguir hablando de estos temas para el liderazgo. Pero ahora yo quiero hablarle al que no es líder. Yo quiero hablarle al que quiere servir al Señor en algún momento. Voy a hablarle a ese. Voy a decirle a esa persona, a ese hermano, a esa hermana. Si quieres servir a Dios, necesitas tener intimidad con Dios. Y necesitas pedirle al Señor, Señor, no me des un cargo de liderazgo. No me lo des esa. hasta que me guíes, hasta que tú seas mi guía, hasta que yo te anhele, hasta que mi corazón quiera servirte transparentemente y en humildad. No hagas que anhele un cargo, que desee un cargo y no me des una posición de liderazgo si no estoy listo para honrarte con esa función de liderazgo que me puedas dar. Y esto, enséñame a vivir contigo una vida devocional. Escúchame bien, vida devocional. Dios, necesito y quiero tener una vida devocional. Ese, claro. Eso es verdad. Nos despedimos. Disfruto estas conversaciones, estas tertulias. Vamos a seguir teniendo tertulias. Tenemos varios programas para liderazgo, para formación de líderes. Vamos a hablar de la oración solamente, específicamente en un episodio. Y también vamos a hablar un poco acerca de las estadísticas cristianas. Creo que es importante que conozcamos cuál es la realidad de las misiones en el mundo entero, qué es lo que está haciendo la iglesia, qué no estamos haciendo, y saber que nosotros también queremos apoyarle a usted en su crecimiento, en su formación. Pastor, doctor, sabe que nos vamos a ver en el próximo. Así que Bueno, Dios me lo sí. bendiga y gracias por participar con nosotros. Igualmente, Engelbert, gracias por invitarme. Gracias por estar siempre pendiente y que Dios te siga continuando bendiciendo en todas las cosas que estás haciendo. ¿Ok? Amén y amén. Amén. Nos despedimos. Chao, chao, bendiciones.